Bueno, muy buenos días a todos. A continuación, entonces, voy a presentar el trabajo titulado Análisis de convergencia de circuitos no lineales en el dominio armónico, el cual estuvo bajo la dirección del doctor Abner Ramírez. El orden de la presentación será el siguiente. Inicialmente tendremos la introducción de este trabajo. Luego hablaremos acerca de los modelos de los circuitos no lineales, tanto en el dominio del tiempo como el dominio armónico. Pasaremos también entonces a ver cómo se identificó que ambas metodologías convergen a puntos fijos o puntos de equilibrio diferentes. Eh, Explicaremos el método propuesto, que es el método de continuación basado en el dominio armónico. Luego explicarán los resultados y finalmente lo que son conclusiones del trabajo. Y se mostrarán las publicaciones a raíz de este trabajo y el trabajo futuro. Como motivación para realizar este trabajo se tiene que, pues, al analizar circuitos no lineales, tanto en el dominio armónico como en el dominio del tiempo, y calcular la solución en estado estable, ambas metodologías llegan a soluciones periódicas diferentes. Este fenómeno en la literatura especializada ha sido rara vez documentado, por lo que nos motivamos a ahondar un poco más en este fenómeno, valga la redundancia. Como objetivos del trabajo se tuvo proponer una técnica para la construcción de diagramas de bifurcaciones que estuviera basada en el dominio armónico y utilizar este diagrama de bifurcaciones que entregaba esta técnica propuesta para analizar la razón de los diferentes resultados entre el dominio del tiempo y dominio armónico, además de utilizar sus datos para llegar a la misma solución en estado estable en ambas metodologías. Los modelos, o para analizar los modelos de los circuitos no lineales, tanto en el dominio del tiempo y en el dominio armónico, entonces se utiliza un transformador monofásico que se encuentra operando en región de saturación y el cual se encuentra representado a través del circuito lineal que se muestra en la figura, donde la rama del lado izquierdo corresponden a la resistencia de magnetización y a la corriente no lineal. Las relaciones de flujo, corriente y voltaje de este circuito se encuentran dadas por la ecuación 2.1, donde la corriente no lineal depende directamente del flujo y la derivada del flujo sería igual al voltaje no lineal en este nodo que llamaremos nodo de interfaz. Para solucionar el circuito bajo análisis en el dominio del tiempo, se utiliza su representación en espacio de estados, la cual se encuentra en la ecuación 2.2, y esta representación se resuelve mediante un método numérico predictor corrector, el cual vamos a referir de aquí en adelante como TD o dominio del tiempo. Entonces, cuando nos refiramos a la solución en el dominio del tiempo, nos referimos a su solución o su cálculo de estado estable por medio de este método numérico. La solución de este modelo se utilizará como referencia para el análisis en el dominio armónico, obviamente después de que el transitorio sea disipado. Para calcular el estado estable en el dominio armónico, tenemos o nos basamos en las series de Fourier, la cual me permite expresar una señal periódica en coeficientes armónicos que van a estar estructurados en una forma matricial o vectorial. Una gran ventaja de esta forma de hacer los cálculos es que las ecuaciones dinámicas en el dominio del tiempo van a ser expresadas en el dominio armónico como ecuaciones algebraicas. Entonces, un estado como la corriente o el voltaje en el dominio del tiempo van a pasar a ser vectores con los coeficientes de Fourier en el dominio armónico. Para hacer este análisis de estado estable en el dominio armónico, el circuito bajo análisis, este circuito no lineal será expresado en su representación nodal y se hará una separación entre la red lineal y la red no lineal. Y estas dos subredes inicialmente serán analizadas por aparte y luego se juntarán para hacer, pues, un análisis completo.
Las admitancias que vemos en el circuito de la figura anterior, donde está la subred lineal y la subred no lineal, se encuentran dadas por las ecuaciones 2.4, donde las resistencias RP y RM son premultiplicadas por una matriz identidad, en este caso porque pues, al ser resistencias no dependen de la frecuencia, mientras que YS o la admitancia YS, que contiene el elemento inductivo y el elemento capacitivo, serán calculados por el arreglo de admitancia, el arreglo que se da en la ecuación 2.4, donde tenemos la matriz D, la cual es una matriz de diferenciación que es diagonal y se encuentra definida por la ecuación 2.5. Esta matriz va a contener todos los coeficientes, perdón, todos los múltiplos de la frecuencia fundamental de mi sistema. La relación de la derivada del flujo igual al voltaje no lineal que veíamos en el dominio del tiempo, ahora en el dominio armónico se encuentra dada por la ecuación 2.6, donde el flujo, que sería un vector con los coeficientes armónicos, se encuentra premultiplicado por esta matriz de diferenciación y es igual también a un vector armónico del voltaje no lineal. Para calcular el estado estable en el dominio armónico, se tienen los siguientes pasos, los cuales son, inicialmente, debo definir un voltaje no lineal en la interfaz de la subred lineal y la subred no lineal. Este voltaje no lineal también puede ser calculado utilizando la relación que vimos que tiene con el flujo, entonces puedo también darle valores iniciales al flujo y calcular el voltaje no lineal. Después de definir este valor inicial, voy a calcular la diferencia entre la corriente lineal y la corriente no lineal. Como ambas corrientes están llegando al mismo nodo, que estoy nombrando como nodo de interfaz, o se está nombrando así, la diferencia de estas dos debe ser igual a 0. Cuando en mi esquema iterativo se cumpla esto, quiere decir que pues que he llegado o tengo el estado estable de mi circuito no lineal. Después de evaluar esta diferencia de corrientes, se pasan a calcular los jacobianos de la subred lineal y la subred no lineal, donde el jacobiano de la red lineal se encuentra dado por la ecuación 2.8, de la misma manera que el jacobiano de la red no lineal, donde este específicamente es la derivada de la corriente no lineal que me está caracterizando el inductor en función del flujo. El subíndice TOEP quiere decir que estoy trabajando con una matriz tipo Toeplitz para poder hacer la operación que tengo con el vector armónico del flujo, el cual está elevado a la 6. Después de calcular estos dos jacobianos, paso a, por medio de un esquema iterativo de Newton-Raphson, a actualizar este voltaje no lineal. Cuando lo tenga actualizado, verifico mi criterio de convergencia, que puede ser que es previamente establecido, y si este criterio no se cumple, entonces paso a continuar iterando desde el paso 1 hasta cumplir la convergencia. Al aplicar estos dos métodos para calcular el estado estable, en el método del dominio del tiempo y del dominio armónico, puedo darme cuenta, como se observa en las gráficas, que obtengo dos estados estables diferentes. Vale recalcar que para inicializar o utilizar como condición inicial en el método del dominio del tiempo, los estados se inicializaron iguales a 0, mientras que en el dominio armónico se usó el valor de la fuente de voltaje, que para el caso del circuito bajo análisis es de 288 volts. Para analizar estas dos gráficas anteriores y mirar pues a qué se deben estas dos soluciones diferentes entre el dominio del tiempo y el dominio armónico, se utilizó la teoría de bifurcaciones, la cual me permite calcular los puntos de equilibrio de un sistema, el cual se encuentra en función de una variable del mismo. ¿Qué quiere decir esto? La ecuación 4.1 representa un sistema donde esta función está compuesta de, o digamos que depende del flujo, en este caso, pero también se le van a realizar los cálculos en función de una variable E, que en este caso corresponde al voltaje de la fuente.
Para construir el diagrama de bifurcaciones es necesario que conozca un punto fijo inicial a partir del cual voy a calcular los siguientes puntos, ya que el diagrama de bifurcaciones se compone de una sucesión de puntos de equilibrio o puntos fijos que componen a su vez una sucesión de curvas, las cuales vamos a llamar como ramas de bifurcación. Perdón, aquí también me gustaría resaltar que en un diagrama de bifurcación vamos a encontrar diferentes tipos de puntos fijos o puntos de solución. Por ejemplo, el punto A y el punto E, que corresponden al inicio y al final de una rama, son puntos de bifurcación, donde otra rama cruza directamente esta rama principal, esa será una rama secundaria, y se genera un punto de bifurcación. Los puntos B y C corresponden a puntos de giro, donde hay un cambio en la pendiente de la curva, pero tiene la característica que el cambio está dado por el cambio de sentido de la variable, que en este caso sería el voltaje, mientras que el flujo continúa con su mismo sentido. Y el punto D corresponde también a un punto, es como un punto de giro o un punto máximo, tiene la característica de que aunque también cambia la pendiente de la curva, en esta ocasión la variable E continúa aumentando o disminuyendo hacia el mismo sentido, mientras que el parámetro, el flujo, cambia su sentido. Para calcular los diagramas de bifurcación es utilizado el método de continuación. Vamos a llamar clásico este método o método de continuación clásico a este método que me permite calcular a partir de un punto conocido o de una solución previa una nueva solución, donde voy a utilizar las ecuaciones discretas del sistema y voy a forzar a cero los funcionales que se encuentran dados por la ecuación 4.2. El funcional G1 es el que me va a indicar cuando mi sistema se encuentra en estado estable, ya que el punto 0 y el punto n de un periodo deben ser el mismo, entonces la diferencia de estos va a ser igual a 0. Mientras que el funcional G2 será utilizado para calcular el punto en el diagrama de bifurcaciones donde quiero encontrar la solución. Entonces, resolviendo estas dos ecuaciones simultáneamente por medio de un esquema iterativo de Newton-Raphson que se muestra en la ecuación 4.3, voy a ir actualizando los valores de flujo y voltaje hasta llegar al punto establecido como flujo máximo en el funcional G2. Todos estos cálculos requieren solución y cálculo del estado estable en el dominio del tiempo, lo que implica utilizar todas las ecuaciones discretas que se mencionaron al inicio en la representación de estados del sistema en el dominio del tiempo. El método propuesto, método de continuación basado en el dominio armónico, lo que haría sería reemplazar las simulaciones dinámicas en el método de continuación clásico para encontrar esta solución periódica por el cálculo de esta misma solución periódica, pero en el dominio armónico, lo que se traduce en ahorros computacionales sustanciales que veremos más adelante en los resultados. Adicionalmente a esto, el método propuesto adopta el concepto geométrico de longitud de arco para calcular el siguiente punto fijo. ¿Cómo es este concepto? Tengo una distancia entre mi punto E0 y EC y tengo una distancia entre mi punto Φ0 y Φc, con las cuales voy a calcular un nuevo punto, pero para hacerlo le doy dirección a estas distancias con un vector tangente a mi punto inicial, V, el cual me permitirá predecir un nuevo punto y ya sería ajustado a la curva mediante un esquema de Newton-Raphson este punto predicho. Usando entonces el concepto anteriormente mencionado, lo que se hace es proponer una nueva función por la ecuación 4.4, donde el punto E0 Φ0 corresponderá al primer punto en estado estable o primer punto fijo que debe ser conocido, y mi punto EC Φc será el siguiente punto fijo a calcular.
y el vector v, como mencionaba, sería el vector tangente a la primera solución en estado estable, el cual estaría dándome la predicción del siguiente punto. Para definir el parámetro del flujo, simplemente en el diagrama de bifurcaciones, lo que voy a hacer simplemente es asumir un delta de flujo que le voy a sumar a mi punto inicial y este me va a entregar un siguiente punto phi c. Yo puedo tener control sobre ese delta del flujo o sobre ese incremento para calcular los puntos en el diagrama de bifurcaciones. Entonces, tomando la función que me define el punto de equilibrio, que en el dominio armónico está dada por la diferencia de corrientes lineal y no lineal, y la función que predeciría es el nuevo punto de equilibrio, entonces, tomando estas dos funciones, voy a conformar un nuevo sistema en el dominio armónico, el cual es dado por la ecuación 4.6 y el cual resolvería simultáneamente para, después de predecir ese punto, entonces ajustar mi solución a la solución o al punto sobre la curva del diagrama de bifurcaciones. El vector tangente v, que como mencioné es el que predice ese nuevo punto en dirección de la curva, será obtenido usando la diferenciación del primer punto fijo, donde en la ecuación 4.7, la que uso con este objetivo, tengo que el término de la derivada parcial con respecto a la función que me determina el estado estable en función del flujo será una matriz cuadrada, mientras que u y la derivada parcial de la función que determina el estado estable con respecto a la variable, que en este caso es el voltaje, serían vectores columnas, y para que las dimensiones cuadren, b corresponde a un escalar. Subsecuentemente a esto, entonces tengo que estas dos ecuaciones o este nuevo sistema de ecuaciones es resuelto mediante un esquema iterativo de Newton-Raphson en el dominio armónico, mediante el cual voy a ir actualizando los valores de mi vector de flujo y el valor de mi variable, que sería el voltaje. Para construir el jacobiano de este método de continuación, necesito el jacobiano que es usado para calcular el estado estable en el dominio armónico, que está compuesto del jacobiano de mi subred lineal y mi subred no lineal, y también necesito la función de transferencia entre la fuente de voltaje y la corriente ficticia que está siendo inyectada en el nodo interfaz entre dos subredes y que se encuentra dado por la ecuación 4.10. Después de aplicar el método de continuación en el dominio armónico o basado en el dominio armónico y de aplicarlo a este circuito no lineal que está siendo analizado, obtenemos el diagrama de bifurcaciones que se muestra en esta figura. Este diagrama de bifurcaciones contiene todas las soluciones en un rango de mi variable, que es el voltaje, y me doy cuenta de que tengo dos ramas, una rama superior, una rama inferior, en las cuales se encuentran ubicadas las dos soluciones que obtengo mediante mi análisis de estado estable en el dominio del tiempo y en el dominio armónico, donde la solución del punto A corresponde a la solución encontrada en el dominio del tiempo, mientras que la solución en el punto B corresponde a la solución encontrada en el dominio armónico. En este diagrama de bifurcaciones se puede observar que muy cerca a ese punto que corresponde a 288 volts, que corresponde a este valor de voltaje, tenemos una bifurcación, ya que es un punto donde sale de la rama principal, se divide en dos ramas, y adicionalmente también estamos muy cerca de un punto de giro, un turning point. Cabe mencionar, o es importante mencionar, que para la construcción de estos diagramas de bifurcaciones se ha encontrado en la literatura que computacionalmente es complejo y requiere, digamos que tardan mucho tiempo en ser construidos, ya que en cada iteración debe hacer muchos cálculos. Estas dos gráficas, que fueron las que mencioné anteriormente, son las que corresponden tanto al punto A como al punto B de la solución en estado estable del circuito bajo análisis, y como se ve claramente son dos soluciones totalmente diferentes, no coinciden.
Adicionalmente, se encontró también que utilizando los valores que me entrega el diagrama de bifurcaciones, ya que para cada punto tengo que calcular un valor que me determine el estado estable dentro de mi forma de onda. Entonces, con este valor puedo obtener todos los valores de los estados y de los parámetros de mi circuito. Entonces, puedo tomar de ahí los valores de estados para inicializar mi cálculo de estado estable en el dominio del tiempo. Entonces tomo los valores de los puntos A y B, y para el caso del dominio armónico tomo el valor del voltaje no lineal en la carga o de la carga no lineal para inicializar el cálculo de estado estable por medio del dominio armónico. Entonces, utilizando estos valores se obtienen las gráficas de corriente, también de voltaje y flujo, en las cuales se observa que tanto el estado estable en el dominio del tiempo y en el dominio armónico coinciden, y las formas de onda son aproximadamente iguales. También se obtuvo que los tiempos computacionales para construir el mismo diagrama de bifurcaciones fueron totalmente diferentes. Con el método de continuación clásico nos gastamos 26.4 segundos en construir este diagrama de bifurcaciones, utilizando un delta de t de 16.6 microsegundos, lo que se traduce en 1000 muestras, mientras que aplicando el método de continuación basado en el dominio armónico, solo se tardó 0.63 segundos y se utilizaron solamente 7 armónicos. Entonces, como conclusiones de este trabajo, se tiene que el análisis de estado estable, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio armónico, pueden llevarme a soluciones diferentes. También que si utilizo el método o la metodología propuesta del método de continuación basado en el dominio armónico, construir este diagrama de bifurcaciones utiliza o tarda mucho menos tiempo computacional que utilizando el método de continuación clásico, y que el diagrama de bifurcaciones nos muestra que para los circuitos no lineales podemos encontrar o existe más de una solución a la cual voy a llegar dependiendo de las condiciones iniciales que esté usando. Además de que este diagrama de bifurcación también me encuentra un punto sobre la forma de onda del estado estable que puedo utilizar como condición inicial para inicializar cualquiera de estos dos métodos, dominio del tiempo o dominio armónico. Como publicaciones resultantes de este trabajo, se tiene una que fue sometida a conferencia, y en estos momentos se está preparando una para ser sometida a una revista. Y como trabajo futuro se tiene planeado realizar lo siguiente. Primero, extender la metodología del método de continuación basado en el dominio armónico a redes no lineales más grandes. También desarrollar y aplicar la metodología propuesta a redes que incluyan, aparte de cargas no lineales, también dispositivos electrónicos. Y desarrollar una metodología para la correcta selección de condiciones iniciales para el dominio armónico sin necesidad de construir todo el diagrama de bifurcaciones. Y también se planea desarrollar un algoritmo computacional que se base en el dominio armónico para realizar el diagrama de bifurcaciones completo, ya que, como les mencionaba, para el objetivo de este trabajo para el objetivo del análisis de este problema, solo fue necesario construir las dos ramas principales. Esta es toda la presentación. Muchas gracias.